Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a ver algo un poco distinto, ¿verdad? Sí, hoy nos salimos de los análisis de expertos, digamos, tradicionales. Exacto. Nos vamos a sumergir en el trabajo de unos investigadores, sorprendentes, estudiantes de bachillerato de Villanueva en Guatemala. Así es, tenemos aquí una colección, una serie de proyectos de investigación-acción. Son trabajos de 2025, hechos por jóvenes que estaban justo por graduarse. De áreas bien diversas, ¿no? Diseño gráfico, computación, administración, secretariado. Correcto. Y lo interesante es que siguieron lineamientos del Ministerio de Educación de allá, del MINUDUC, sobre ciudadanía y derechos humanos. O sea, no era solo investigar por investigar. Para nada. La idea era analizar problemas de su propia comunidad, pero también buscar cómo intervenir, cómo hacer algo al respecto. Y los temas que tocaron, pues, son el pan de cada día para ellos, me imagino. La corrupción, ¿cómo les afecta sus derechos básicos? La falta de educación financiera, que es algo que vamos a ver bastante, y la prevención de la violencia, que lamentablemente los rodea. Temas muy fuertes, muy reales. Sí, así que nuestra misión hoy es, meternos a fondo en lo que encontraron estos chicos y chicas, entender qué desafíos ven ellos en Villanueva y, sobre todo, qué hicieron, qué acciones tomaron. Es como una ventana, ¿no? A la ciudadanía ejerciéndose desde abajo, desde los jóvenes. Normalmente los vemos solo como receptores, como estudiantes y ya. Totalmente. Y aquí se ve que pueden ser un motor de cambio. Exacto, un motor activo. Bueno, arrancamos por los temas económicos. Parece que es un hilo que conecta varias de estas investigaciones. Creo. Ajá. Y es la falta, pero marcada, de educación financiera. Describen un panorama de sobreendeudamiento bastante generalizado en Villanueva. Incluso citan cifras nacionales como referencia, ¿no? Un volumen altísimo de crédito al consumo que en 2025 seguía y seguía creciendo. Y es interesante cómo van desgranando las causas. No se quedan en la superficie. No. Hablan de lo estructural, que es muy fácil conseguir crédito, a veces sin muchos requisitos, y que esto no se enseña en el colegio, en la educación formal. Claro. Pero también de lo personal, los gastos impulsivos, las compras no planificadas, pero van más allá, y esto es clave. ¿Qué más? Conectan esa falta de conocimiento con cosas muy concretas. Impacto en la salud mental, por ejemplo. Ah, mira. Mencionan el estrés, la ansiedad, incluso depresión por las deudas. Y también cómo te hace más vulnerable a los prestamistas informales, estos gota a gota que pueden ser terriblemente abusivos. Sí, peligrosísimos. Y fíjate que sus propias encuestas, las que hicieron entre compañeros, como que confirman todo esto. ¿Qué encontraron ahí? Pues el grupo de programadores A vio que la mayoría, más de la mitad, jamás había recibido educación financiera formal. ¡Wow! Y una proporción todavía más grande admitió que entendía poquito o algo, decían, de cosas básicas como qué es un crédito, una tasa de interés. Conceptos fundamentales. Y este dato me impactó. 3 de cada 4 de los chicos encuestados ni siquiera tenían una cuenta bancaria. Increíble. O sea, una exclusión financiera altísima. Altísima. Para muchos, la única fuente para aprender algo de plata era la familia, lo que oían en casa. Y aquí viene algo muy potente que detectaron los propios estudiantes, ¿no? A ver. Que el 100%, todos, coincidieron en que la educación financiera debería enseñarse en los colegios. Claro, es que parece obvio una vez que lo ves así. Y no tarde. La mayoría pensaba que lo ideal sería empezar entre los 5 y los 15 años. Desde chiquitos. Exacto. Y casi un 40% reconoció haber tenido ya problemas de dinero por no saber manejarlo. O sea, no es solo que vean un vacío educativo. No, es que lo viven. Lo viven como una barrera real. Algo que les impide ejercer derechos económicos básicos y los deja, muy expuestos. Es una llamada de atención muy fuerte, sobre la importancia de que esto esté en el currículum formal. Y bueno, como decías, no se quedaron solo en señalarlo. ¿Qué hicieron? Su acción fue organizar charlas para compañeros de otros grados, de cuarto, de primero diversificado. ¿Y sobre qué temas? Pues cosas súper prácticas. Cómo planificar tus gastos, porque es importante ahorrar, aunque sea poquito, los riesgos de endeudarse sin pensar, cómo manejar la plata con responsabilidad, básicamente. Fundamental. Es que hay que entender que esto de la educación financiera, como muy bien vieron los chicos, no es solo un asunto personal de si llegas o no a fin de mes. No, va más allá. Mucho más.
Te limita la capacidad de tomar decisiones informadas, de protegerte de bancos o prestamistas abusivos, y al final, limita tu capacidad de ejercer derechos económicos básicos. Como conseguir un trabajo digno, tener cierta seguridad, planificar tu vida. Exacto, y su idea de empezar temprano es crucial. Es muy difícil defender un derecho si ni siquiera entiendes las herramientas financieras que lo sostienen, o que lo amenazan. Claro, y esta fragilidad económica, esta falta de herramientas, pues se nota que conecta con otro problema que investigaron otros chicos, los de diseño gráfico, el grupo 1. Ajá, ¿cuál? La falta de oportunidades laborales. Pero de trabajo digno, formal, en Villanueva. Señalan como una paradoja, ¿no? Que aunque hay industria, hay comercio, Sí, es una zona dinámica en ese sentido. pues conseguir un empleo formal es súper difícil, especialmente para ellos, para los jóvenes y también para las mujeres. Y detallan una mezcla de factores bien compleja, ¿verdad? Sí. Mencionan, por un lado, que a veces falta la preparación técnica o académica específica que piden las empresas. Ok, la formación. Por otro, que hay mucha competencia, porque llega gente de otros lugares del país buscando trabajo ahí. Migración interna le llaman. Entiendo. Luego, la inseguridad, el miedo, y cómo el que te etiqueten por vivir en una zona considerada roja, peligrosa, te cierra puertas. La estigmatización, claro. Añaden problemas del transporte público, que si es malo es difícil moverse para trabajar. Y algo muy importante, señalan la corrupción y el clientelismo. ¿En qué sentido? Específicamente en cómo se dan las plazas, los puestos, en el sector público, que a veces no es por mérito, sino por contactos, por política. Uf, eso es grave. ¿Y las consecuencias que describen, cuáles son? Pues lo que lamentablemente se ve en muchos sitios, desempleo, puro y duro, o subempleo, trabajos precarios, mal pagados, sin beneficios. La informalidad. Exacto. Mucha gente optando por la difícil decisión de migrar, irse a Estados Unidos principalmente. Y mientras crece el sector informal, ventas en la calle, mototaxis, sobrevivir como se pueda. La acción de ellos, parecida a la del otro grupo, fue intentar crear conciencia. Dieron charlas, hicieron encuestas, entrevistas a compañeros sobre esto. Aquí se ve clarísimo lo que en sociología llamamos la segmentación laboral. ¿Cómo es eso? Es un mercado de trabajo como partido en dos, ¿no? Por un lado, el sector formal, más pequeño, con mejores condiciones, más protegido. Y por otro, un sector informal enorme donde domina la precariedad, la inestabilidad. Entiendo. Y el vínculo que hacen los estudiantes con la corrupción es vital. Cuando hablan de clientelismo en las contrataciones públicas, eso no es poca cosa. No. Están denunciando una violación directa al derecho a un trabajo justo. Un trabajo basado en el mérito, en la igualdad de oportunidades. Es un eje clave del marco de ciudadanía y derechos humanos del Mineduc. Es impresionante, cómo ellos mismos van tejiendo esas conexiones, ¿no? Entre lo económico, lo social, la corrupción. Sí, es una mirada muy lúcida. Y esa conexión con la corrupción la retoman otros grupos, los de diseño y secretariado, pero desde un ángulo distinto. Se enfocan en algo tan básico como el derecho a la alimentación. ¿Cómo puede ser? Pues describen cómo el desvío de fondos públicos, dinero que, en teoría, debería ir a programas como comedores escolares o bolsas de alimentos para familias necesitadas, termina afectando directamente la nutrición de la gente. Y el impacto es particularmente grave en los niños y niñas. O sea que la corrupción no es solo, digamos, un concepto abstracto de que alguien se robó plata. No. En lo que vieron estos estudiantes, se traduce directamente en menos comida en el plato de los chicos. Exactamente así. Las consecuencias que ellos observan son como una cadena trágica. A ver. La desnutrición afecta la capacidad de los niños para concentrarse en clase. Eso lleva a un bajo rendimiento académico. Y en muchos casos puede ser un factor que empuje a los chicos a dejar la escuela. Abandono escolar. ¡Qué fuerte! Es un ejemplo clarísimo de cómo la corrupción golpea derechos humanos que están súper conectados entre sí. Totalmente. Y su investigación en una escuela primaria, la Ulises Rojas, fue muy reveladora. ¿Qué encontraron allí? Descubrieron que los niños de sexto grado no tenían casi idea de sus derechos relacionados con la alimentación, ni de cómo la corrupción podía estar quitándoles esa comida. ¡Wow! Desconocimiento total. Sí, así que su acción fue precisamente ir a esa escuela y dar una charla informativa, explicarles sobre la ley de alimentación escolar y los derechos que tienen como estudiantes. Tiene todo el sentido.
Y esta lucha por sobrevivir económicamente y el impacto tan directo de la corrupción que describen, pues obviamente tiene un eco en las aulas, ¿no? Claro. Nos lleva a otro desafío clave que investigaron, las barreras que impiden que muchos jóvenes siquiera terminen sus estudios. Así es. Ahí entraron los grupos de contadores y programadores. Se enfocaron en la deserción escolar. Que es un problema enorme en muchos lugares. Y en Villanueva lo presentan como algo persistente. Dicen que se agravó con el COVID-19, claro, como en todos lados. Sí, la pandemia fue terrible para la educación. Pero que las raíces son mucho más profundas. Identifican una mezcla de factores bien compleja. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues dificultades para acceder a una educación que sea realmente de calidad, la falta de recursos económicos en las familias, que es básica, la desmotivación de los propios estudiantes, problemas familiares complicados, la necesidad de que los jóvenes trabajen desde muy temprano para ayudar en casa, la falta de apoyo de los papás, y también mencionan problemas de salud mental. Es un cóctel muy difícil de manejar para un adolescente. Y añaden un dato preocupante. El simple hecho de repetir un año, de perder un grado, aumenta el riesgo de que abandones los estudios en un 20%. Un 20%. Es bastante. Y en sus trabajos incluyeron voces que le dan perspectiva a esto, ¿no? Sí, eso es interesante. Mencionan, por ejemplo, la visión de un señor mayor, Juan Chul Jackson, de 71 años. ¿Qué decía él? Pues una visión dura, quizás un poco desesperanzada, que la educación puede ser una pérdida de tiempo si al final no te garantiza conseguir un trabajo o tener acceso a tierra. Refleja una realidad difícil, ¿no? La desconexión a veces entre estudiar y poder progresar. Exacto. Y también comparten un ejemplo muy personal, muy doloroso, de un compañero de ellos mismos. ¿Qué pasó? Un chico que tuvo que dejar la escuela en sexto primaria porque su novia quedó embarazada. Embarazo adolescente. Uf. Muestra crudamente cómo las circunstancias familiares, lo socioeconómico, pesa muchísimo. Esa perspectiva del señor mayor, de don Juan, aunque suene dura, Sí. refleja una realidad cruda para muchas familias en pobreza. Que la educación formal no siempre se ve como una salida clara, si después las oportunidades de trabajo siguen siendo pocas o inaccesibles. Es una interacción muy compleja. Factores individuales, familiares, sociales y las fallas del propio sistema educativo. Todo junto. Exacto. Y frente a esto, ¿qué hicieron los estudiantes? ¿Cuál fue su acción? Pues llevaron el mensaje directamente a sus pares, a otros jóvenes. Dieron charlas en distintos niveles, desde primero básico hasta quinto bachillerato. O sea, a chicos de diferentes edades. Sí, e incluso salieron a un parque público a hablar con quien estuviera allí. Intentaron hablar de las causas, de las consecuencias de dejar los estudios, pero sobre todo, buscaron motivar. Motivar a seguir estudiando. Sí, a perseverar a pesar de las dificultades. También usaron encuestas para medir un poco cómo andaban de motivación, si sentían apoyo en casa. Me pregunto yo, ¿qué tanto impacto real pueden tener estas charlas motivacionales frente a barreras tan grandes, tan estructurales? Es una pregunta muy válida. A ver, la motivación siempre es importante, ¿no? Y estas acciones de los estudiantes seguro sirven para crear conciencia, para generar solidaridad entre ellos. No estás solo en esto. Claro, ese apoyo entre pares puede ser clave. Pero lo crucial, y creo que sus propias investigaciones lo sugieren, es atacar las causas de raíz. No basta con la motivación. No. La deserción escolar no solo corta de raíz futuros individuales, también perpetúa ciclos de pobreza y limita el desarrollo de toda la comunidad. La educación es un derecho humano fundamental, y para garantizarlo de verdad se necesita mucho más que charlas. Se necesita inversión, apoyo real a las familias, oportunidades concretas cuando terminan de estudiar. Exacto. Un enfoque integral. Y, lamentablemente, a veces el propio entorno escolar no es ese lugar seguro que debería ser para aprender y crecer. Ese es otro punto delicado. Otro grupo de programadores, el Grupo 2, se metió a investigar la violencia dentro de la escuela, el acoso, el bullying. Y confirmaron lo que muchos sospechan o saben, que hay diversas formas de violencia en el día a día escolar, no solo la física. ¿Qué más encontraron? Violencia, verbal, psicológica y también la digital, el ciberacoso, que es cada vez más común con las redes sociales. Señalan que el bullying es una práctica frecuente. Y esto se conecta directamente con lo que pide el Mineduc, ¿no? Prevenir la violencia para proteger los derechos humanos. Justamente.
Un ambiente escolar violento te quita el derecho a educarte en un lugar seguro. Viola tu derecho a la integridad personal. Los datos que sacaron de sus encuestas son bastante gráficos, ¿no? Sí, mira, un 60% de los estudiantes que consultaron había presenciado actos de violencia en el entorno escolar. Más de la mitad. Y la forma de violencia que más dijeron haber sufrido ellos mismos fue la verbal, un 25%. Las palabras que hieren. Exacto. Y es interesante ver dónde dicen que ocurre esto. No solo en la escuela, que fue un 22%. ¿Dónde más? Mucho en la calle, 38%, bastante en Internet, 26%, y también en el propio hogar, 14%. O sea, es un problema que está en todos lados. Permea toda su vida. Parece que sí. Hay un dato que a primera vista podría sonar positivo. A ver. La mayoría, un 75%, dijo que sí le contaría a un adulto si viera o sufriera violencia. Y una proporción similar, 78%, dijo que bloquearía o reportaría a alguien que lo acosara en línea. Eso suena bien, ¿no? ¿Que están dispuestos a actuar? Sí, pero entonces, si el problema sigue siendo tan frecuente a pesar de esa aparente disposición a denunciar, ¿qué nos dice eso? Buena pregunta. Quizás que no sienten que los adultos respondan eficazmente, o que no hay un sistema claro, o miedo a represalias, ¿no? La influencia de los medios, la desigualdad social. Es complejo. ¿Y la acción de este grupo cuál fue? Se enfocaron en los más chiquitos. Dieron una charla a niños para explicarles qué es la violencia escolar, qué es el bullying, cómo reconocerlo. ¿Y qué hacer, supongo? Exacto. La importancia de no quedarse callados. ¿Y cómo prevenirlo? Usaron juegos, dinámicas, para hacerlo más entendible para ellos. Empezar por la prevención desde pequeños es bueno, claro. Sí, es un buen punto de partida. Pero para crear escuelas que sean de verdad espacios seguros se necesita más, ¿no? Una cultura en el colegio de tolerancia cero con la violencia. Mecanismos de denuncia que funcionen, que sean confidenciales, que den apoyo real. Y trabajar con todos, estudiantes, profes, familias, para ir a las causas de fondo. Definitivamente. Y esta preocupación por la seguridad, por la violencia, nos lleva al último gran tema que investigaron. Uno muy duro. ¿Cuál? El reclutamiento de jóvenes por parte de maras y pandillas. Lo abordaron los chicos de programadores, el Grupo B. Una realidad terrible en Villanueva. Sí. Y identificaron factores de vulnerabilidad muy claros, que además coinciden con lo que dicen muchos estudios sobre el tema. ¿Cómo cuáles? La pobreza, obviamente. La falta de oportunidades, tanto educativas como de trabajo. La desintegración familiar, familias rotas o con muchos problemas. La presión de los amigos, del grupo. El querer pertenecer a algo. Exacto. Todo eso crea como un terreno fértil para que estos grupos violentos atraigan a los jóvenes, o a veces directamente los fuercen a unirse. Aplicaron encuestas también para esto, ¿verdad? En tercero y cuarto básico. Sí, y los resultados son, pues, inquietantes. La percepción de inseguridad es alta, aunque estaba un poco dividida. Un poquito más de la mitad dijo no sentirse seguro en su entorno diario. Pero la mayoría sí percibía la presencia de pandillas. Una mayoría clara sí. Más de 2/3 dijo que sabía o había visto pandillas activas por donde viven o estudian. Y los lugares más peligrosos según ellos. El transporte público y las calles céntricas, lugares de paso obligado para muchos. Claro. Y un dato que de verdad te hiela la sangre. Solo en una de las clases donde preguntaron, 8 de 26 estudiantes conocían personalmente a alguien que había sido invitado, o peor, forzado, a unirse a una pandilla. ¡Qué barbaridad! Tan cerca, tan real para ellos. Y otro hallazgo importante. La percepción general entre los estudiantes de que no hay suficiente vigilancia ni suficiente apoyo de las autoridades o de la comunidad para prevenir esto. Como que se sienten solos frente al problema. Algo así. Y esto encaja con teorías criminológicas, ¿no? Que explican cómo la falta de cohesión social, la falta de oportunidades legales en un barrio aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes. Frente a esta realidad tan compleja y peligrosa, la acción de este grupo fue, me parece, particularmente ambiciosa. Organizaron un evento, ¿no? Sí, un evento al que llamaron Tú eliges tus raíces, tú decides tu destino. Un título potente. Muy potente. ¿Y qué hicieron en ese evento? Fue como una intervención con varias partes. Primero, un cineforo. Pusieron cortometrajes con títulos muy sugerentes como Ver, Oír y Callar o El examen. La idea era provocar la reflexión, el debate. Moverles algo por dentro. Exacto. Después, tuvieron una charla con un activista, Tony Méndez.
Él compartió su propia historia personal de haber estado metido en esos grupos y cómo logró salir. Y ahora trabaja ayudando a otros jóvenes. Un testimonio directo, muy valioso. Muchísimo. Y finalmente, hicieron algo muy simbólico, pero también práctico. Crearon un mural consejero en el instituto. Un mural consejero. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? Lo describen como un árbol pintado en una pared. Y la idea es que ahí los estudiantes puedan dejar mensajes positivos, consejos, palabras de ánimo para sus compañeros. Qué bonito. Sí, que sea como un recurso visual permanente, un recordatorio constante de que hay alternativas, de que hay apoyo mutuo. Es una metáfora genial de construir resiliencia desde la propia comunidad estudiantil. Me encanta la idea. Es que las estrategias de prevención que mejor funcionan son justamente esas, las que se enfocan en fortalecer a los jóvenes, en darles alternativas positivas, en reforzar las redes de apoyo, la familia, la comunidad. No se trata solo de decir no a las pandillas, Sino de construir activamente un sí a otra cosa, a un futuro diferente. Exactamente. Bueno, hemos recorrido bastante, explorando todos estos proyectos. Si tuvieras que sintetizar, ¿cuáles serían las conclusiones más fuertes? Lo que más destaca del trabajo de estos jóvenes investigadores. Pues mira, lo primero que salta a la vista es la conexión tan profunda entre todos estos problemas. Sí, todo parece estar relacionado. Totalmente. Las dificultades económicas, la falta de educación financiera, el no encontrar trabajo no son problemas aislados. Alimentan directamente otras cosas, como que los chicos dejen la escuela. La deserción escolar. Exacto. Y todo ese, digamos, caldo de cultivo de falta de oportunidades, de desesperanza, pues facilita que surjan problemas sociales gravísimos. La violencia en todas sus formas, el reclutamiento por grupos criminales. Y la corrupción ahí como telón de fondo. Como un fantasma que lo atraviesa todo, sí. Actúa como un catalizador negativo, exacerba cada problema y además mina la confianza de la gente en las instituciones, en todo. Es desmoralizador. Pero, por otro lado, y esto es lo que a mí me parece increíble, es la capacidad de acción de estos estudiantes, la agencia que demostraron. Totalmente de acuerdo. No se quedaron solo en describir lo mal que está todo, sino que intentaron hacer algo. Encendieron pequeñas luces, ¿no? Dieron charlas, organizaron el cineforo, pintaron el mural, usaron las encuestas no solo para sacar datos, sino para despertar conciencias en sus propios compañeros. Se pusieron en el rol de agentes de cambio, aún con sus limitaciones. Totalmente. Y de ahí creo que se desprenden mensajes centrales muy claros. ¿Cómo cuáles? Primero, la necesidad, pero imperiosa, de una educación que sirva para la vida real. Educación financiera, sobre derechos, sobre prevención, y que empiece temprano, desde chicos. Segundo, el reconocimiento del impacto brutal que tienen los problemas sistémicos. La pobreza estructural, la corrupción, cómo afectan directamente los derechos humanos y las oportunidades de vida de la gente. No son abstracciones. son cosas que definen si puedes comer, estudiar, trabajar. Y yo añadiría un tercer mensaje. La importancia crítica que tienen las redes de apoyo. Fundamental. La familia, la comunidad. Como un factor de protección, sí, pero también como el motor para impulsar cambios desde abajo. Y cuarto, que quizás es lo más inspirador de todo esto. ¿Qué sería? Pues la demostración clara, palpable, de la capacidad que tiene la juventud para diagnosticar problemas complejos de su entorno, problemas que a veces ni los adultos ven con tanta claridad. Cierto. Y no solo diagnosticarlos, sino proponer y llevar a cabo acciones concretas para enfrentarlos, incluso con poquísimos recursos. Demostraron una madurez cívica y un compromiso que de verdad son admirables. Estos proyectos son un testimonio vivo del potencial transformador que hay en las nuevas generaciones. Cuando se les escuchan, ¿no? Cuando se les escucha, se les empodera y se les da el espacio para participar de verdad en construir su presente y su futuro. Sin duda. Y esto nos deja con una pregunta ahí, flotando. Una reflexión final para quienes nos escuchan. Si pensamos en la iniciativa, la lucidez, el compromiso que mostraron estos estudiantes de Villanueva, al enfrentar problemas tan arraigados, con creatividad y con lo poco que tenían, la pregunta inevitable es, ¿qué tipo de cambios estructurales profundos se necesitan? ¿Y qué clase de apoyo sostenido real hace falta para empoderar no solo a grupitos aislados de jóvenes? sino comunidades enteras? Exacto. Para que puedan reclamar y ejercer de verdad sus derechos,
y construir colectivamente un futuro con más seguridad, con más justicia, con más prosperidad. O planteado de otra forma, quizás, ¿cómo podemos, como sociedad, asegurarnos de que toda esa energía, esas ideas valiosas, esas acciones concretas de jóvenes como estos, no se queden en esfuerzos admirables, sí, pero que se apagan pronto, que son efímeros, sino que se integren de verdad, de forma continua, en la búsqueda de soluciones que duren, soluciones a largo plazo para estos desafíos tan complejos que al final nos afectan a todos? Ahí queda la reflexión. Una reflexión fundamental, sí, sobre cómo valorar, cómo canalizar y cómo potenciar ese capital humano y cívico inmenso que representa la juventud comprometida. Y con esa interrogante abierta, cerramos esta inmersión en las valientes iniciativas juveniles de Villanueva. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.